Queridos amigos, bienvenidos un día más, una semana más a la insólita experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros al otro lado de la pantalla compartiendo este amor, esta pasión por lo desconocido, por estos temas fascinantes que nos unen a todos los que estamos aquí, a los que nos congregamos día tras día en el canal de Johanan. Para mí es un placer estar con vosotros y sobre todo estar este mes de marzo haciendo homenajes a mujeres que investigan el misterio. Somos muchas, aunque no lo parezca, y para mí es un placer que las vayáis conociendo. Si es que no las conocéis todavía, a través de este canal de YouTube. Y hoy vamos a recibir a una veterana investigadora argentina que es conocida a nivel mundial por haber tratado temas tan interesantes como por ejemplo el de la Tierra Hueca, que es el asunto que vamos a abordar hoy con ella. Débora Goldstein, bienvenida a la insólita experiencia. Bueno, bien, muchas gracias por convocarme. Un saludo para toda la audiencia de Insólita Experiencia y estar con Lourdes. La verdad que, bueno, muy agradecida por el contacto, Lourdes. Gracias a ti, Débora, no habíamos tenido la oportunidad de tener este contacto a través de la pantalla, pero he seguido con interés tu carrera, los libros que has ido publicando, que me encantan. Y bueno, pues Johanan te admira mucho y ha tenido la oportunidad de conocerte más que yo y en muchas ocasiones me ha hablado de ti. Así que para mí es un honor hacerte esta entrevista y para las personas que nos están viendo y no conozcan la trayectoria de Débora, dejadme que os diga que ella es bibliotecaria de profesión y actualmente presta servicios en la Universidad Abierta Interamericana desde el año 2001. Además, como escritora e investigadora, tiene más de 30 años especializándose en el estudio de estos temas que nos unen, queridos amigos, aquí en la insólita experiencia. Es una experta en esoterismo y también en ufología y ha publicado ensayos colaborando en revistas, programas de radio e incluso a través de la televisión en cadenas tan prestigiosas como History Channel. Uno de sus libros es el de Tierra Hueca, que publicó en España con la editorial Guante Blanco, que es el que hoy vamos a abordar, pero no es el único. Tiene otros títulos que, bueno, pues ahora Débora nos irá explicando. Y la primera, la más obligada, Débora, ¿cómo empieza tu interés por estas temáticas? ¿Fue a través de alguna experiencia paranormal o ufológica? ¿Fue pues porque desde pequeña te apasionaba? Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? Bueno, la verdad que sí, fue una experiencia que tuve ufológica a muy corta edad, tendría entre 6 y 7 años, y bueno, fue un avistamiento que tuve junto a mi mamá, un avistamiento, vi un objeto, un ovni perfecto, ¿no? Clásico de la época, todo, todo plateadito, con la clásica sombrerito. Y nada, la verdad que me cambió un poco la vida porque además fue un contacto urbano, no ese clásico contacto que uno dice, me voy a la montaña, me tengo que tomar distancia de la ciudad, así que bueno, ese fue como un primer acercamiento al fenómeno que después me tomó mucho tiempo, muchos años, volverlo a retomar, porque me pasó algo muy interesante. No me hice fanática del fenómeno en lo inmediato, después de tener eso, sino que empecé a pensar mucho en la Atlántida. Me pasó Wow. eso, ¿no? O sea, la Atlántida es como que me empezó a conectar no sé por qué, ¿no? O sea, yo soy hija única, no tenía hermanos, no tenía otras referencias. En mi casa no se había tocado el tema, así que no sé de dónde salía esa cuestión de la Atlántida, pero que siempre que me fue acompañando, ¿no? Me es muy difícil decir, bueno, el avistamiento ovni puede tener que ver con ese asunto. Es muy fuerte decirlo, pero bueno, en mi caso yo soy sincera y digo que después de haber ese avistamiento ovni, la Atlántida se cruzó mi camino. Así que bueno, primero pensé que toda esta cuestión, viste, cuando sos chica, voy a olvidarme de estos temas, son historias de que cuando uno es pequeño es curioso, ¿no? Tiene como que la mente abierta para otros sentidos, pero llegué adulta y seguía pensando lo mismo, seguía pensando en estas cuestiones, y bueno, fue pasando el tiempo y un día decidí que sí, que lo tenía que tomar un poco en serio,
hice mis primeros viajes a los Andes, recorrí Bolivia, recorrí Perú. Eso me abrió mucho la mente y bueno, fui como haciendo mi camino, ¿no? En este mundo. Me encanta lo que me dices, Débora, porque, bueno, formas parte de Cefora, de una institución muy prestigiosa en Argentina que precisamente le da seguimiento al fenómeno ovni. Y hay muchos casos de personas que después de haber visto un ovni tienen una apertura de conciencia y se les despierta un interés por estas temáticas que igual fue tu caso, por ejemplo, con el asunto de la Atlántida. Además, como comentabas, has tenido gran conocimiento de las culturas precolombinas andinas, por lo que un tema te ha ido llevando a otro. ¿Piensas que el fenómeno ovni está relacionado con los otros temas de misterio, como por ejemplo lo paranormal o incluso con esas antiguas culturas prehispánicas, o crees que es algo completamente diferente? Mira, yo siempre fui del pensamiento de que el fenómeno está asociado en gran parte a estos misterios, ¿no? De alguna manera, los estudios, las investigaciones que llevé adelante, un poco me lo reafirman, pero siento que, bueno, que es un fenómeno muy complejo, porque en mi caso, ya te digo, tardé mucho tiempo, yo siempre igual pensaba, digo, cuando tuve ese avistamiento y siempre lo recordaba, pensaba, digo, no van a venir del espacio exterior a ver a Débora en una noche en el barrio de La Boca, ¿no? O sea, siempre me reía de mí misma, de esa experiencia, y pensaba, digo, ¿de dónde son? Digo, ¿no? Porque no me imaginaba cruzando los espacios para que el fenómeno en una noche se presentara junto a mi mamá, o sea, me parecía que tiene que ser algo más cercano, o sea, desde ese punto de vista yo lo tengo vinculado a eso, ¿no? Pero digo, pasó mucho tiempo, te digo, hasta que empecé a entender mucho la cuestión del fenómeno ovni, que me parece muy complejo, y la parte que a mí me interesa mucho y la que estoy siguiendo en la actualidad es la cuestión de como la historia del fenómeno, ¿no? Especialmente cuando arranca la historia en la época moderna, del 47 en adelante, y todo lo que pasa con los 50, y bueno, me gusta la historia, me gustan los primeros contactos, cómo se dan las interacciones. Voy estudiando eso para tener una mejor comprensión de un fenómeno que no deja de ser muy complejo. Así es, Débora, y te has atrevido con un tema que la mayoría de los ufólogos pasa de puntillas si no les gusta tocar porque es polémico, y es el tema de los contactados. Me ha sorprendido leer en tu hoja de vida que para el público anglosajón has publicado en coautoría un escrito, un ensayo titulado En defensa de los contactados. Cuéntanos en qué consiste y qué te ha llevado a pensar que el contactismo es algo real. Mira, ha sido una gran sorpresa eso, ¿no? Cuento cómo fue la trastienda, ¿no? Porque yo hice una entrevista a un ufólogo francés que ahora reside en Japón, que se llama Michel Seeger, y que él estaba siguiendo justamente un contactado que para mí es clave, porque tiene como un poco de la cuestión de investigativa que voy llevando a cabo, que fue George Williamson. Digo, Jordan Williamson en Latinoamérica es conocido por ser el autor del Secreto de los Andes, ¿no? Que es un libro muy icónico para nosotros, ¿no? Pero que aquí usó el seudónimo de Brother Phillips. Entonces, este investigador francés, con quien yo me contacté, yo, bueno, le hice la entrevista, él había sacado varias biografías, está en posesión de los archivos de Jordan Williamson, yo tenía inmenso interés en todo lo que él tenía que decir, y porque además él decía que algo muy serio había ocurrido en ese contacto que hubo en el desierto junto a Adamski, ¿no? A George Adamski, donde justamente Jordan Williamson participó, fue uno de los testigos de ese tremendo avistamiento. Entonces, yo le hice la entrevista, pasó el tiempo, digo, este hombre no me va a responder más, no me va a responder más, y la cuestión que me dio la sorpresa de la vida, me mandó la respuesta en un libro y me Oh. hizo partícipe. Así que yo, la verdad, que te imaginas un investigador que no conozco, para mí ya es un hermano, porque le gustó mucho el enfoque que yo le di, por ahí, qué sé yo, habrá pensado, nadie se interesa no, era muy difícil que alguien se interese en alguien tan particular como Jordan Williamson, ¿no? Que está un poco olvidado en el radar ufológico, pero la verdad que me dio la sorpresa de la vida y bueno, él presenta, en decir defensa de los contactados, presenta el caso de Jordan Williamson y que ahora me ha mandado, este año me ha llegado la biografía completa
Las tres vidas de George Williamson, que es un librazo, se ha tomado el trabajo también desde Japón de hacerme llegar su obra. La verdad que agradecida de la vida con Michelle Seeger, que a quien no conozco, pero que me ha hecho nada, me ha hecho la mujer feliz porque, digamos, es un interés tremendo que yo tengo por este hombre y por lo que representa, ¿no? Porque, ¿qué pasó? George Williamson es uno de los pocos investigadores que después de participar en ese avistamiento en el desierto de Mojave, con Agansky, ese tan cuestionado observación, ¿no? O sea, lo que nos dice es que algo serio pasó porque sí era desempolvado nuevas evidencias, y eso es lo importante, nuevas evidencias que no se tenían debido al tener todos estos archivos de Williamson. Y nada, la verdad que estoy impactada porque aparece la nave llegando, el ser que ha aparecido ese día, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Obviamente la discusión, cuando salió todo este material, la ufología también un poco reaccionó, algunos bien, algunos mal, porque siempre, digamos, todo ese periodo parece estar cerrados para muchos. Así que nada, para mí es importante todo lo que pasa con Seeger y lo que está, el trabajo alucinante que está haciendo y que me ha hecho partícipe, así que nada, la verdad que estoy muy contenta. Pues muchas felicidades por esa participación. Me parece importante porque, como decías, el caso de Adamski es controvertido. Estamos hablando del primer contactado como tal, años 50, la fuente de la que beben los contactados posteriores, el primero que da ese mensaje de ecología, de defensa de la madre tierra por parte de los extraterrestres y muy pues comentado esas fotografías que podrían ser o no, pero la base inicial, que fue ese avistamiento, como decías, en el desierto, hay un testigo clave que es el que habéis podido investigar y el que estáis ensalzando y poniendo en valor y que es muy desconocido. Sí, porque, bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que después de él tener este terrible avistamiento, y podríamos decir, se va a ser ufólogo, se va a ser extraterrestre, pero no, no pasa eso. Él da un vuelco y empieza a hacer las investigaciones en los Andes, empieza a buscar como referencias de una civilización antigua que cree conectada con este fenómeno, y porque aparte hay que decir que Williamson era un canal terrible, un canal que muy poca gente sabía, había escrito libros que desgraciadamente muchos de ellos están en idioma inglés, entonces, digamos, el público se pierde, salvo el libro del secreto de los santos, que es muy distinto a lo que él empezó a hacer. Y entonces a mí me interesó mucho porque este hombre da ese vuelco en vez de decir, bueno, tuve un extraterrestre adelante, ¿no? O sea, todo lo que pasó con Adamski, y se va hacia otro lado, pero bueno, después descubro por qué no, su iniciación con los indígenas de Estados Unidos, o sea, el canal tremendo que fue, y hacer esos estudios, y tuvo un perfil bajo, a pesar de todo, mantuvo un perfil bajo. Así que por eso me parece muy interesante, realmente nunca lucró demasiado con todo esto, sacó un par de libros, sí, son todos muy buenos, pero digamos, haces este vuelco que a mí me interesa mucho, y el porqué, ¿no? El porqué de qué es lo que estaba buscando Williamson, ¿no? Es lo mismo que estaba buscando, lo estoy buscando yo, digo, ¿no? Saber si hay otra cosa en la Tierra todavía desconocida. ¿Nos escuchas, Débora? Te hemos perdido ahí Sí, un te poquito en escucho. la última parte. Eso me interesa mucho que Williamson da como un vuelco, ¿no? Digamos, después de tener esta experiencia tan interesante junto a Dansky en el desierto, y él empieza a buscar esta cuestión, digamos, ¿no? De civilizaciones anteriores, empieza a conectar otra cosa al fenómeno. Entonces me pareció muy interesante que él, digamos, ¿no? Podría haber seguido con, ¿no? La ufología dura y como se dice, ¿no? Y digamos, quedarse ahí, pero él decide hacer una especie de un giro, y eso es lo que más me interesa. Pues muchísimas gracias. Ojalá que las personas que nos están viendo puedan acceder pronto a ese trabajo en defensa de los contactados en el que ha participado Débora Goldstein. Y estamos viendo en pantalla, Débora, la portada de tu libro
Tierra Hueca, un libro que fue publicado en España con la editorial Guante Blanco, que es una maravilla. Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones, y como bien indica Débora, al final todo está relacionado. Débora, ¿cómo empezaste a investigar este tema tan controvertido, donde hay tanta conspiración como es el de la Tierra Hueca? Bueno, mira, yo estaba investigando el tema de la cueva de los tallos, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo esta investigación en el 2004, mucha gente me decía cueva de los tallos, tierra hueca, ¿no? Y yo venía cruzando a mi camino esta cuestión del mundo subterráneo, esta cuestión subterránea que de vez en cuando se cruzaban en ciertos informes y me llamaba mucho la atención, pero bueno, siempre decía, bueno, voy a esperar un mejor momento. Y bueno, cuando llegó ese momento decidí empezar a desandar toda la cuestión de lo que significa meterse en este tema. Y tomé el caso de la tierra hueca porque, bueno, en Argentina había algunos, hice todo un trabajo más desde el punto de vista que creo que es lo mío, que es un trabajo bibliotecario, y yo soy muy la cuestión de las fuentes, ¿no? Me gusta saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces hice todo un análisis de la bibliografía existente, ¿no? Hice todo un recorrido y bueno, me encontré con varias sorpresas, ¿no? Fue un ensayo que yo tenía guardado, después cuando sale este proyecto de Guante Blanco, se lo mando a Oscar Fábrega, gracias a venido en contacto fue José Antonio Caravaca, a quien adoro. Entonces, a él le gustó mucho este ensayo que yo tenía, que era un ensayo de algunos años, y bueno, la verdad que Débora, para es escribir, ¿me como escuchas? Te he perdido ahí un poquito. que bueno, digamos, ya te digo, es un análisis desde las fuentes, ¿cómo? Sí, No, ahí es un te hemos análisis perdido. crítico digamos, del tema, ¿no? Se nos va A ver, como la imagen, se nos espera, queda voy a trabado el entrar otra vez. sonido. Entonces, si puedes volver a entrar o si no Sí, funciona, a podemos ver, dejar solo el audio, de manera que la gente pueda escuchar bien lo que nos estás diciendo, porque es ahí súper interesante. sí, a ver, Pues ¿me escuchás? amigos, sí, ahorita sí te escucho. Espero que no volvamos a tener problemas, pero si lo tenemos, como digo, con que apagues la cámara, hacemos puro audio de manera Dale, que la a gente ver, pueda escuchar bien lo que nos estás diciendo, ¿vale? a ver, sí, a ver, ¿ahí me escuchás? Sí, ahorita sí te escuchamos, nos estabas diciendo que para investigar el tema de la tierra hueca tenías muchas fuentes, muchas Sí, referencias bibliográficas y según explicas en el libro, esto es antiguo, viene desde hace varios siglos, donde encuentras en Estados Unidos, Débora, que tratan de hacerse investigaciones avaladas por el gobierno para investigar el centro de la Tierra. Cuéntanos. sí, bueno, en realidad venía un poco, ¿no? Empezó con un científico de prestigio que es Halley, ¿no? El descubridor del famoso cometa, ¿no? Empieza con algunos científicos, empiezan estas ideas de que la Tierra podría tener una concepción muy diferente a la conocida, y de eso se va a trasladar a Estados Unidos, esta nación nueva en ese entonces, 1823 en adelante, y un capitán, el capitán Sim, va a empezar como a decir, bueno, le va a proponer al Congreso que quiere comprobar la tesis de buscar las entradas a la Tierra Hueca a través del Ártico, ¿no? Él va a proponer hacer una expedición, ¿no? Va a ser muy famoso todo su reclamo, pero que no lo va a poder llevar a cabo porque, bueno, no, nadie no se atrevía a darle como los fondos, cobre para hacerlo, pero él estaba muy convencido, creía que entrando por el Ártico, como muchos proponían, se podría acceder a ese mundo y bueno, quería convencer a Estados Unidos de que podría un nuevo continente a conquistar, unas nuevas tierras ricas a tener, ¿no? Bueno, toda una cuestión que, bueno, igualmente los Estados Unidos no estaban muy convencidos, prestan atención a todo, pero bueno, y así empiezan varios grupos, ¿no? En Estados Unidos a formarse con respecto a este tema. Y después, bueno, en la Segunda Guerra Mundial los nazis también van a, van a hacer sus intentos
de buscar, había como una concepción, ¿no? Pero después creo que el tema que hace explosión con respecto a todo esto y que nos llega hasta ahora es el tema de Beer, ¿no? Del almirante Beer y todo lo que es el fanatismo que tienen las nuevas generaciones y que por más que la historia esté completamente resuelta, sigue teniendo, ¿no? Muchos insisten en de que eso es verdad. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Esta cuestión de no pasar sobre las fuentes, ¿no? No chequear las fuentes, ¿no? Porque las nuevas generaciones un poco se niegan a esta cuestión de ver las fuentes, chequearlo un poco, ¿no? Como la creencia, más allá de la creencia. Y eso es lo que me llamó mucho la atención del tema, ¿no? O sea, sostener la creencia hasta el final, por más que la creencia no sea cierta en algún punto. Lo que es muy valioso de tu libro son todas esas fuentes y el ver a nivel cronológico en una línea de tiempo cómo se ha desarrollado este asunto de la tierra hueca. Aunque empezó hace muchos años, ha encontrado un refugio en internet donde, como dices, nadie quiere investigar las fuentes y mucha gente da por hecho que al interior de la tierra pues habría otro mundo habitado por seres que conviven con nosotros aquí en este mismo espacio. Para la gente que no lo sepa, aparte de esos coqueteos de los nazis y Estados Unidos por un tema colonial y de explotación, ¿quién fue el almirante Byrd? ¿Cuál es su relación con la tierra hueca? Cuéntanos, Débora. Claro, bueno, cuando no termina como el almirante Brick entra ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pasado la Antártida, entonces le decide enviar a él, al mando, que había sido un hombre que se había caracterizado en sus vuelos de avión, haber dicho haber abordado el Ártico y abordado la Antártida desde, ¿no? desde el lado de la aviación, cosa que no es tan cierta. ¿No? Que todavía está en discusión si realmente hizo esas hazañas. Una de las hazañas podría ser, la otra no estaba tan cierta como encontré en el libro. Pero lo cierto es que, bueno, había sido un hombre de mucho prestigio en su época, entonces se lo pone al mando de una expedición que se decide mandar a la Antártida, la expedición Haiham, la famosa expedición Haiham, que, bueno, muchos toman que, ¿no? Toda esta locura de que Estados Unidos fue a dinamitar los últimos nazis que resistían en aquellas latitudes, toda una cuestión fantástica, tremenda. Pero lo cierto es que Estados Unidos quería marcar su terreno con respecto a la Antártida. Eso es lo que hay que entender, es una jugada geopolítica, ¿no? O sea, es así, es una jugada geopolítica, pero bueno, la gente quiere ver más allá y bueno, después surgen, con ya fallecido Beer, empieza toda una expresión muy conspiranoica que dice que Beer dejó unos diarios de toda su experiencia basada en esa aventura y que habría entrado en contacto con una civilización que estaría habitando esas latitudes, ¿no? Entonces, ahí empieza toda una historia que, ya digo, desde la muerte, ya sin Beer, el almirante Beer sin estar vivo para responder a esos reclamos, se empieza a generar toda una historia que hasta el día de hoy nadie la puede como dar de baja, ¿no? O sea, la gente está convencida de que Beer entró en contacto con una civilización que no es cuestión de ahora de todas estas cuestiones que se hablan, ¿no? De estas civilizaciones perdidas en la Antártida, sino que, bueno, ya digo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se genera toda esta cuestión que al día de la fecha sigue, ¿no? Con otros actores, van cambiando los actores, van cambiando, pero siempre la historia es la misma, ¿no? De que en la Antártida estaría una civilización desaparecida. Cosa que quizás, ¿no? Como la cuestión de los hielos, que nos generan tanta fantasía, tanta imaginación, nos despierta tanto deseo, ¿no? Que habrá más allá de los hielos. Entonces, bueno, es toda una cuestión muy interesante, ¿no? Pero bueno, el pobre Beer se ha visto envuelto en en estas cuestiones que me parece que, bueno, ¿no? Cuando uno presenta las evidencias, como las que presento de por qué los diarios de Beer no debemos tomarlos en serio, no debemos tomarlos literal, es difícil, me cuesta mucho que la gente un poco, ¿no? Se haga carne de eso y diga, bueno, está bien, me voy a fijar la fuente, ¿por qué no puede ser? No es por una cuestión de capricho, sino porque tomando las fuentes y algunas historias nos damos cuenta de que es una historia insertada para mantener un poco la imaginación, ¿no?
Y según las leyendas que has podido investigar sobre la Tierra Hueca, ¿de dónde procedería esa civilización intraterrena? ¿Serían seres humanos evolucionados? ¿Serían extraterrestres? Se ha hablado incluso de maestros en el Tíbet. ¿Cuáles son las características de esa supuesta gente que allí habita? Yo tengo hecho, para no decir, digo, bueno, porque la investigación subterránea en serio existe, ¿no? O sea, yo siempre he separado las líneas, ¿no? Porque yo separo lo que es la tierra hueca del estudio del mundo subterráneo y de lo que es el inframundo, ¿no? Para mí es importante esos puntos como tenerlos un poco en claro. Entonces, no es lo mismo hablar de una cosa a otra, aunque las cosas se rozan. ¿Qué sería el mundo subterráneo? Si hubiera una civilización, estaría más en las capas más próximas a nosotras. No, lo que propone la Tierra Hueca es como que ir hacia muy abajo, ¿no? Con un sol, como una especie de mundo, una tierra bajo nuestros pies, ¿no? Otra tierra, otro planeta bajo nuestros pies prácticamente. Entonces, bueno, eso me parece imposible porque el descenso, cada vez el descenso que la geología, los experimentos y todas las investigaciones científicas que se vienen llevando a cabo, es muy difícil, ¿no? O sea, y de existir, obviamente sería una humanidad completamente diferente a lo que nosotros podemos pensar. En cuanto a la cuestión del mundo subterráneo, que es la que vengo estudiando, que es un poco más esotérica y un poco más complicada para la gente, bueno, ahí hay algunas cosas que podríamos evaluar. Quiénes serían estas personas, ¿no? De existir y ahí viene lo que yo digo, ¿no? Porque a la gente le es más fácil aceptar la cuestión extraterrestre y no pensar que nuestra propia Tierra nos pueda dar alguna sorpresa con respecto a eso. Aunque para muchos es difícil porque la Tierra está completamente como escaneada. Pero, la investigación que llevo adelante desde hace muchos años me hace ver que hay algo ahí, ¿no? En el subsuelo que merece la atención. Vengo recogiendo mucho material, especialmente desde Estados Unidos en adelante, lo que es en Latinoamérica, pero me interesa mucho lo que es Estados Unidos. Hay muchas claves ahí muy interesantes. ¿Quiénes serían estos? ¿Serían antiguas civilizaciones desaparecidas? ¿Podrían haberse refugiado después de haber tenido un cataclismo o algo que ocurrió? ¿Podrían haber habitado esas cavidades? Es difícil de pensar eso, ¿no? O sea, es un poco tabú también para muchos, y lo entiendo. Pero bueno, mi estudio va un poco por ahí, trata de ver si tiene que ver con eso. Otros dicen que son antiguos refugiados de un sistema solar, de un planeta desaparecido también. O sea, yo creo que hubo un planeta que ya no está más en nuestro sistema solar, ¿no? Que estuvo entre Marte y Júpiter. O sea, pero eso es una opinión personal, ¿no? O sea, siempre digo, son opiniones personales y mis estudios personales. La ciencia dice que no, o sea, la ciencia dice que eso es imposible, y también nos dice que, bueno, que una humanidad sí sería imposible, ¿no? Sí, porque no está detectada, porque no se comunica como nosotros. Pasa lo mismo con el fenómeno OVNI, porque no se comunican, porque no se contactan con nosotros, ¿no? Entramos como en la misma línea, ¿no? Pero bueno, yo me he metido en un tema bastante difícil en ese plano, no así con lo que es la tierra hueca, ¿no? La tierra hueca tengo claro, o sea que digamos, por las fuentes, por la geografía y por la imposibilidad, no me parece que nuestra tierra sea hueca, pero digo, bueno, o sea, por lo menos si alguien, hasta ahora nadie ha ido y ha vuelto y lo puede probar. Y lo mismo lo otro, ¿no? Del mundo subterráneo, o sea, eso es lo que tenemos, son historias por el momento. Cuando uno las indaga, se va dando cuenta si son posibles o no. Eso es lo que pasa. Me encanta que hagas esa diferenciación que yo creo que nos ayuda mucho a aclarar conceptos entre tierra hueca y mundo subterráneo. Y como bien dices, hay muchas historias, Débora. Johanan aquí en México ha recogido historias de seres que de repente salen del volcán, tanto Pico de Orizaba como Popocatépetl, o cómo gente entra en cuevas y se pierde y no vuelve a salir. Hay muchas leyendas en todo el mundo, pero habría, entiendo, lugares especiales para acceder a esos mundos intraterrenos. No sería desde cualquier lugar, como por ejemplo la Cueva de los Tallos. Cuéntanos cuáles son esos lugares especiales en el mapa para acceder supuestamente a ese mundo intraterreno.
Bueno, ya te digo, yo, bueno, más allá de la Cueva de los Tallos, que es todo un temón, ¿no? Pero bueno, su descubridor, que fue Janos Moritz, un húngaro nacionalizado argentino, habló de haber tenido un contacto con unos seres que estarían habitando la cueva, así que bueno, está documentado por ese lado, dijo, esos seres se presentaron como pertenecientes a civilizaciones anteriores, caso la Atlántida, ¿no? Lo cual no vuelve a mi tema, ¿no? Pero bueno, nada, bueno, Moritz dejó documentado su experiencia, aunque bueno, ya te digo, nadie lo puede probar, son testimonios nada más. Después encuentro, bueno, para mí los accesos en Latinoamérica, uno de los más grandes estaría a revelarse en el Perú, ¿no? Perú para mí es el país donde este tema, digamos, ¿no? Adquiere mucha importancia. Y también porque una de las yo digo, ¿no? O sea, aquel que no está tan versado en la cuestión esotérica y ocultista, que es muy importante para ir desandando un poco todas estas historias del mundo subterráneo, porque dentro de lo que es esotérico tenemos que en Latinoamérica hay muchos ombligos del mundo, Oh, en Perú, en Bolivia, en Chile, o sea, en la isla de Paz, o sea, cuando hablamos de ombligos del mundo, esos en Quito, ¿no? O sea, en Ecuador, no por algo estos lugares a veces son referenciados como el acceso, porque además en el contexto esotérico tienen que ver con el ombligo del mundo, ¿no? El antiguo estos poderes, esta cuestión de, digamos, no muy importante, que por ahí la gente todavía no lo capta, ¿no? Cuando yo visité Tiahuanaco, cuando visité en su momento todo lo que es Sacsayhuamán, pero bueno, se habla de que Perú sería la entrada al acceso mayor de ese reino, ¿no? Y después yo digo que, bueno, Estados Unidos tiene un papel que ha estado como oculto, más allá de México con Tepoztlán, o sea, Tepoztlán para mí todas las pistas que dejó Daniel Russo en sus historias me parece que son importantes, ¿no? Para ir entendiendo más allá de los cenotes y más allá de lo que significa el inframundo maya y todo lo que significa México para el contexto, para ir entendiendo este tema. Pero a mí me parece, nada, que Estados Unidos, por ejemplo, encuentro muchas historias del 47 en adelante que uno puede considerar que eran historias como por ahí algunos pueden considerar inventadas, pero si yo las he recogido a todas, que son inmensas, de gente que son espeleólogos, de gente que estaban trabajando en minas, de un montón de testimonios que se dan en encuentros raros, de algunos elementos que se han ido como teniendo acceso, ¿no? O sea, lo que pasó con Adamski en sí, que es para largo, o sea, más allá de que se pueda interpretar como una visita venusina, pero para mí es mucho más profundo. A mí me parece que en esa época que empezaron esos contactos, cuando hubo las explosiones atómicas, cuando el fenómeno OVNI empezó a tener una relevancia, que se empezó no, como a desatar un poco la cuestión, me parece que todo está conectado, ¿no? O sea que la Tierra también tiene sus guardianes, este fenómeno, ¿no? Que va y desactiva las centrales nucleares, que daba esos mensajes de la naturaleza. O sea, a mí me parece que la Tierra en sí tiene como sus guardianes, ¿no? Nos dice que no estamos solos, ¿no? O sea, más allá de que podamos pensar de que está todo resuelto y que estamos solos y que vamos a poder hacer lo que queramos con el planeta, a mí me parece que hay anuncios importantes de ese lado, de este fenómeno que todavía no entendemos bien, pero que está vinculado a este misterio, me parece subterráneo, de alguna manera, en algunos puntos, no te digo otros porque, bueno, no, si uno toma el tema de la conciencia que todavía conocemos muy poco y que recién ahora lo estamos discutiendo, ¿no? Cuánto la conciencia influye en la fenomenología ovni y por qué los casos no se repiten y tantas cosas, ¿no? Que todavía no sabemos del fenómeno. Mi aporte va por ahí, va por esta cuestión un poco tabú, un poco que yo cuando la empecé muchos se molestaban porque, bueno, la ufología a veces es un poco, le cuesta un poco abrirse,
un poco abrirse. Estuvimos mucho tiempo con la cuestión subterránea, con la cuestión extraterrestre, desde el comienzo del fenómeno, y entonces es difícil ahora decirle a la gente que no, que podría haber una cosa intermedia, porque los fenómenos que Estados Unidos ha ido reconociendo en estos últimos años salen de los océanos, salen de la Tierra, o sea, están más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces me parece que por eso yo tengo la hipótesis de que Estados Unidos no quiere un poco empezar la desclasificación, porque sabe bien que se le va a venir un problema grande si tienen que admitir que hay algo en nuestra propia tierra que digamos no está obedeciendo a los dictados del imperio, ¿no? Entonces va a ser difícil, me parece, esta cuestión, pero bueno, es mi pensamiento, puedo estar equivocada, ¿no? Pero yo pienso que la cuestión subterránea tiene un papel muy grande que jugar en todo, en todo el contexto, ¿no? De lo que está sucediendo. Decías, Débora, que una de las razones que esgrime la gente para decir esa teoría no es cierta, no hay una civilización al interior del planeta, es que no se ha contactado de manera abierta, lo mismo que ocurre con el fenómeno ovni. Sin embargo, hay muchas leyendas que hablan de personas que han tenido encuentros con estos seres y que les han ayudado. Aquí en México se habla de la Hermandad Blanca, citabas Tepoztlán, tenemos Peña de Bernal, de seres que se aparecen para ayudar al ser Sí, humano. mira, bueno, entramos, Adelante, Débora. lo mismo se habla en tallos, ¿no? Se habló también de que algunos... Sí, ¿me escuchás? Perfecto, te ¿Me escuchás? escuchamos. Ah, buenísimo. Bueno, en tallos también se hablaba de ciertas apariciones de seres, ¿no? De que gente que se quedaba a dormir por ahí en la selva o estaba mal, eran ayudados. Me parece que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que la Tierra tiene esta cuestión de que el planeta no está solo, ¿no? Como lo que pensamos. Esta cuestión de la hermandad blanca, que bueno, yo digo, ¿no? A veces podría sonar un poco peyorativo decir blanca, ¿no? Vamos a decir la hermandad, porque se dice, ¿no? Creo Sí, que tienes existen los razón. hermanos, que existen los hermanos, porque a veces hay como apropiaciones de ciertos grupos, ¿no? Que me parece que no le hacen bien al tema. Entonces la gente se confunde cuando se habla de hermandad blanca, pero tiene que ver que sí, que realmente esto me parece que existe, esta cuestión tabú de hablar de Shambhala, de hablar qué es Shambhala, qué es Agartha, qué es todo lo que eso significa y todo lo importante, lo que te dije del ombligo del mundo, tiene mucho que ver con esto. O sea, ¿qué es lo que vamos a descubrir, no? O sea, y especialmente porque nombro Perú, porque en Perú, bueno, se hizo una excavación tremenda hace unos años, la hizo alguien de España, que es un colega que quiero mucho, que es Anselmo Pirrambla. Anselmo Pirrambla estuvo excavando eh, en el Coricancha durante el 2001 al 2003, o sea, él hizo una de las grandes exploraciones, uno de los, para mí, uno de los grandes aportes al tema, y me parece que ahí se juega todo, ¿no? Todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha aportado, me parece que por eso digo que Perú va a hablar, y cuando hable, bueno, nos vamos a sorprender mucho. Anselmo ya en algún momento espero que él pueda difundir todo lo que toda su investigación que es realmente importante para nosotros y que me parece que, bueno, nada, que son los tiempos, va lento, pero va queriendo, son los tiempos para que nosotros tengamos más revelaciones con respecto a este tema que digo está maltratado, porque, digamos, fue tabú por mucho tiempo. Esta cuestión de la tierra hueca, que para mí es como una interferencia a veces que hace que la gente dice, ah, no, esto es pavada, no, la tierra hueca, no. O sea, entonces la gente no presta atención y se pierde, entonces por eso siempre remarco estas divisiones para que la gente esté atenta y diga, no, 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 acá hay algo, algo serio, vayan a los trabajos de Anselmo Pirrambla y se van a dar cuenta de que la cosa viene en serio, ¿no? O sea, todo lo que pasó con el Coricancha y lo que va a seguir pasando, y todo lo que todavía no sabemos de Tiahuanaco y todo lo que, tantas cosas que tenemos acá en Latinoamérica, ¿no? Con respecto a ese tema, que siempre nos conduce a lo mismo, siempre, ¿no? Nos conduce a esta cuestión subterránea, ¿no? Así que por algo es.
Me encanta lo que comentas y estamos viendo en pantalla la portada de tu libro Tierra Hueca, Madre de todas las conspiraciones, que puede encontrar las personas que nos están viendo poniendo así el título en Google, y en la editorial Guante Blanco van a ver, bueno, pues dependiendo del país donde estén, las formas de envío y las formas en las que lo podéis adquirir. Pero me gusta que hayas comentado este detalle de las excavaciones en el Coricancha y demás, porque también hay una parte dimensional, Débora. Hay gente que dice que estaría en la Tierra, pero en otra dimensión, y esto entronca a su vez con seres del mundo feérico. ¿Estamos hablando de algo físico o de algo espiritual, más Yo, del claro, Shambhala, del crecimiento personal? Cuéntanos. mira, yo creo que hay como varios intermedios, ¿no? De ese mundo. Uno de estos es el férico, ¿no? Que tampoco se entiende mucho, la cuestión elemental, la cuestión de, ¿no? Esta cuestión que todavía no sabemos, ¿no? Que creo que es como la cuestión intermedia de todo el acceso a ese mundo, ¿no? De dónde entramos. Yo soy igualmente, siempre apunto a lo físico, ¿no? Soy muy hincha, muy hincha con lo físico, ¿no? O sea, o sea, está bien hablar de la cuestión dimensional, eso, pero digo, si existe este mundo tiene acceso físico. Entonces, siempre trato de que la gente lo entienda, de que, claro, bueno, dependiendo, algunos pueden decir, dependiendo de cada conciencia, dependiendo del espíritu y de los avances que vayamos teniendo, algunos tendrán una interacción diferente con respecto a esta realidad. Pero para mí, digo, una buscadora así, un poco a la antigua, digo, bueno, necesito ver, necesito saber que hay entradas físicas y bueno, voy recopilando esta información que creo que, bueno, obviamente que también es una información tabú porque, digamos, ¿no? Entradas físicas, esto puede haber un problema, ¿no? Porque evidentemente esta cuestión subterránea no quiere tener mucho, mucho que ver a veces con nosotros, hay como una puerta, ¿no? Que no se abre todavía, ¿no? Me imagino por qué. Entonces hay que ir haciéndolo un poco, ¿no? Es un estudio más personal y bueno, trato de que siempre que cada persona que me inquiere sobre esta cuestión, yo lo aliento a que investigue y que haga sus propias conclusiones, ¿no? Es un trabajo muy solitario, en el fondo. Pero bueno, remarco lo de Anselmo Pirramla porque, bueno, él abrió un tema que, si bien estaba en la lectura de la historia, el tema de los túneles subterráneos de Sudamérica, pero que parecía imposible que realmente fuera verdad. Muchos decían que no, que era todo producto de, ¿no? De antiguos textos coloniales que estaban mal, pero él nos hizo ver de que esta realidad es posible y porque además él vio, logró ver, lo cuenta en su testimonio, si lo buscan en YouTube lo van a ver, escuchen cuando él ve el túnel, uno de los túneles que no son los túneles que realmente conocemos, sino que son esos túneles que uno dice, ¿quién los hizo? ¿No? Que sin desmerecer a las civilizaciones antiguas, que empieza todo como pasa en Egipto, ¿no? ¿Quién hizo Giza? ¿Quién hizo la pirámide de Giza? ¿No? O sea, empieza toda una discusión que pone nervioso a los locales, ¿no? Me pasó un poco con Tiahuanaco, cuando fui a conocer Tiahuanaco hace muchos años, la gente medio no me quería hablar de Tiahuanaco, ¿no? O sea, como que, ¿quién hizo esto? Yo decía, ¿quiénes fueron? Y ahí empezaba una gran discusión, ¿no? Y también me pasó cuando fui a ver la puerta de Jayumarca, allá en el Perú, perdida, allá en las carreteras, y había como una cuestión, no sabemos, ¿no? La gente como que le da un poco de vergüenza decir quiénes son, quiénes lo hicieron, ¿no? O sea, pasa un poco de eso porque ha habido mucha destrucción documental, entonces es difícil a veces saber cómo fueron las cosas, quién hizo esas estructuras, ¿no? ¿Quiénes fueron los verdaderos constructores, ¿no? Y especialmente todo lo que ocurre cuando uno examina Sacsayhuamán en Perú, o sea, pasa esta cuestión, ¿quiénes son los verdaderos constructores, ¿no? De estos complejos que nos parecen, necesitaríamos muchas grúas, como pasa en Tiahuanaco, digo, muchas grúas para poder mover alguna de esas piezas, ¿no? Siento que tu obra tiene muchísimo valor
porque además de la parte documental, como experta en biblioteconomía, que has podido referenciar y buscar cada parte antigua de este tema, pero también has hecho la investigación de campo, has tenido la oportunidad de recorrer Latinoamérica en busca de esas leyendas in situ. Y ahora, para ir concluyendo esta entrevista, Débora Goldstein, me encantaría que nos dieras tu impresión personal. ¿Qué ha sentido Débora visitando esos lugares? Y la verdad, mira, cuando empecé era muy jovencita, yo la historia que había conocido acá en Argentina era muy limitada, no se hablaba de estos sitios, de esta historia, parece como perdida, así que para mí fue un redescubrimiento, ¿no? Cuando entendí mucho, o sea, cuando especialmente Tiahuanaco me voló la cabeza, fue como nada, fue algo de otro mundo y estaba muy orgullosa de que estuviera en Sudamérica, sentía mucho orgullo de que estuviera en Sudamérica y me encantaba decir de que tenían que ir a Bolivia porque había mucho prejuicio, ¿no? Hay mucho prejuicio a veces tonto de algunos lugares. Entonces yo decía, tienen que ir a Bolivia, y te estoy hablando hace muchos años, ahora es mucho más fácil, bueno, la gente lo tiene como más incorporado, ¿no? Pero cuando yo empecé a ir me decían, pero ¿por qué vas a Bolivia? ¿Qué hay en Bolivia? Me decían, ¿qué hay allá? ¿Qué hay en Perú? ¿Qué hay? O sea, había como mucho prejuicio tonto, ¿no? La gente no se abría a esta historia, ¿no? Había mucho rechazo de esta historia, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Y entonces es importante tomar conciencia de lo posible visitar estos monumentos, ¿no? Que yo digo que son los más importantes de Latinoamérica especialmente, ¿no? Lo que es Perú y Bolivia. Y bueno, Ecuador todavía no he tenido la oportunidad de ir, espero en algún momento ir. Hice un trabajo mucho más documental con respecto a lo que es la cueva de los Tallos, que es un lío en sí, pero bueno, espero algún día colgarme de las sogas y bajar esa cueva. No, no me considero Lara Croft, pero espero por lo menos poder lograrlo alguna vez. Estoy en eso. Pero sí digo que, bueno, Ecuador me ha sorprendido también en ese nivel porque, nada, nunca pensé la cueva de los tallos. Así que nada, quedé sorprendidísima con Ecuador, pero también entendí por qué, porque bueno, es un sitio que realmente tiene mucha historia que todavía también nos es desconocida. Así que nada, ni hablar Chile, y bueno, hay tantos lugares, ¿no? Chile recorrí todo el norte, pero me faltarían recorrer más lugares, pero cuando fui no fui con afán de lo que sea ahora, así que bueno, me digo Chile también. El desierto de Atacama es para mí uno de los lugares más misteriosos de toda Sudamérica. Pues muchísimas gracias, Débora. Ha sido interesantísimo charlar contigo sobre este tema. Voy a poner nuevamente en pantalla la imagen de tu libro Tierra Hueca, Madre de todas las conspiraciones, editado con Guante Blanco en España, que es una obra que recomiendo amplísimamente. Y cuéntanos, Débora, cuáles son tus redes sociales, si tienes algún blog, alguna página donde las personas que nos están viendo puedan darle seguimiento a tu maravilloso trabajo. Bueno, en Facebook estoy como Débora Golster, igual que en Instagram. Y después tengo una columna en Código Oculto, así que busquen Código Oculto Débora Golster en cualquier buscador y me van a encontrar. Y mi blog es Crónica Subterránea, lo tengo un poco abandonado por los tiempos, pero bueno, ahí está, hay mucha data, espero que les pueda ayudar. Pues ahí lo tenéis, amigos. Débora, muchísimas gracias. Espero que sea la primera vez de muchas que mantenemos esta conversación y de verdad que mi admiración total para ti, por la labor que estás haciendo, por tu carrera y bueno, pues es un orgullo ser tu compañera en estos temas de lo insólito. Para mí ha sido un placer, Lourdes, me diste la sorpresa del fin de semana, la verdad, tu contacto re lindo, y nada, estoy muy contenta, así que un saludo para mi amigo Johannes, bueno, y para ambos. De tu parte, pues amigos, hemos tenido a Débora Goldstein. A mí me hace mucha ilusión que haya estado con nosotros. Tenía muchas ganas desde hace tiempo de poder charlar con ella. Había leído su obra, me había encantado y no se había dado la oportunidad. Y qué bueno que haya sido en el marco de estos homenajes que estamos haciendo a las mujeres del misterio. Ya veis que somos muchas, no solo son los hombres y no solo es trabajo, digamos, de salón. No, son mujeres que viajan, son mujeres que
investigan, que están in situ en los lugares donde ocurre el misterio y que les cuesta más que a los hombres, porque muchas veces nos damos cuenta de que parece que es un campo muy masculino. No lo es. Somos muchas y Débora Goldstein es parte importante de esas mujeres del misterio. Ojalá que podáis seguir su trabajo a través de las redes sociales y que podáis adquirir su maravilloso libro y lo podáis disfrutar tanto como yo lo disfruté. Nos vemos por aquí en una nueva emisión, ¿vale? De La Insólita Experiencia, y mientras tanto os mando un fuerte abrazo. Gracias por estar al otro lado.